Hola a todos y sean una vez más bienvenidos a este nuevo video del canal. Iniciamos ahora con la parte 3 de la sección de ecuaciones y desigualdades. Vamos a continuar con algunos ejemplos y algunos ejercicios que les voy a proponer para que puedan practicar los conceptos que hemos visto hasta este momento. Veamos un ejemplo perteneciente al campo de la eléctrica y se trata de la resistencia equivalente de un circuito eléctrico bien sencillo. ¿Qué nos dice el enunciado? La resistencia R sub AB de un circuito eléctrico que contiene dos resistores de resistencia R1 y R2 conectados en paralelo se obtiene con la siguiente expresión matemática. De hecho, es una expresión racional. La resistencia equivalente entre el terminal A y B de este circuito eléctrico simple se puede calcular como 1 sobre dividido el inverso de la resistencia R1, que sería 1 sobre R1, sumado con el inverso multiplicativo de la resistencia R2, que sería 1 sobre R2. Aquí, para contextualizarnos un poco, la resistencia es esa propiedad física de los materiales que nos indica que tanto se opone dicho material al paso de la corriente. Y la resistencia equivalente es una nueva, de hecho va a ser un nuevo resistor que va a tener exactamente esta resistencia, que puede ser sustituido en este circuito al eliminar este resistor y cambiar esos dos resistores por un resistor que va a tener exactamente esta resistencia. Por eso se llama resistencia equivalente. Vamos a suponer en este caso que esta cantidad R1 y R2 van a ser números reales positivos diferentes de 0, con el fin de que no tengamos fracciones indeterminadas aquí en este denominador. Lo que vamos a hacer, lo que nos pide el ejercicio, es tomar esta ecuación y resolverla para expresar la resistencia R2 en términos de la resistencia equivalente, que sería R sub AB, y de la resistencia R sub 1. En otras palabras, despejar R sub 2 en términos de R sub AB y de R sub 1. Entonces vamos a hacer este proceso paso a paso. Entonces veamos cuál es la solución. Voy a resaltar el término R sub 2 en la ecuación porque es el que vamos a despejar. Entonces lo primero que vamos a hacer es operar un poco esta suma de fracciones que se encuentra exactamente en el denominador de la fracción principal. Y vamos a aplicar la regla de la carita feliz de forma rápida y sencilla. Nos daría lo siguiente. 1 por R2 nos daría R2, la voy a colocar aquí a la derecha. R1 por 1 nos daría R sub 1 positivo. Y en el denominador de esta fracción nos daría R1 por R2, producto de los denominadores, la regla de la carita feliz. Aquí tenemos la fracción 1 sobre R1 más R2 dividido entre R1 por R2. Podemos aplicar la regla de la oreja o la división de fracciones, escribiendo el 1 como 1 sobre 1 y efectuando las multiplicaciones respectivas. En otras palabras, vamos a invertir esta fracción. Entonces nos va a quedar que R sub AB va a ser el producto de R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. Lo siguiente que vamos a hacer en esta ecuación a la cual hemos llegado, claramente es una ecuación equivalente a la primera ecuación, es multiplicar en ambos lados por la cantidad R1 más R2, con el fin de eliminar este número del denominador de esta fracción. Entonces nos va a quedar, multiplicando a izquierda, R1 más R2, que multiplica a R sub AB, es igual a R1 más R2, que multiplica a la fracción. Entonces de esta manera vamos a poder cancelar este término con el término del denominador. ¿Y qué nos va a quedar? R1 más R2, todo entre paréntesis, multiplicado a R sub AB, igual al producto de las resistencias R1 por R1 y R2. Nuevamente, noten que he resaltado el resistor, la resistencia R2, en ambos lados de la ecuación porque es la que queremos despejar.
Entonces aquí en el lado izquierdo vamos a aplicar la distributiva derecha, que nos quedaría R1 por RA sub B, aquí está el término, sumado con R2 que multiplica a R sub AB, y esto igual al producto de R1 con R2. Seguidamente vamos a agrupar los términos que contengan la variable R2 en un lado de la ecuación. En este caso es más conveniente que tomemos este término que tiene R2 y lo traslademos al lado derecho de la ecuación con signo negativo. Ya sabemos por qué podemos hacer eso. Como este está sumando, lo pasamos al otro lado de la ecuación a restar. Y vamos a escribir la ecuación de derecha a izquierda, es decir, de la siguiente forma. Si pasamos este término al otro lado a restar, nos va a quedar R1 por R2 menos R2 por RAB. Y como este término R1 por RAB no le hice nada, queda exactamente en ese mismo sitio sin alterarlo. Entonces de esta manera hemos agrupado los términos, o puesto más bien en un lado los términos que contienen la variable R2. Noten que R2 aparece en este término y en este término una vez. Entonces la podemos agrupar o factorizar de la siguiente forma. Si se las traemos a R1 nos va a quedar R1 solo, y si se las traemos a menos RAB nos va a quedar menos RAB. Por lo tanto nos queda R2 que multiplica a R1 menos RAB. Una factorización bien sencilla. Y listo. Este término que está entre paréntesis está estorbando entre comillas al término R2. Por lo tanto, podemos multiplicar en ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo, o en otras palabras, pasamos este término a dividir al lado derecho. Y de esta manera nos va a quedar que R2 es igual al producto de la resistencia R1 por la resistencia equivalente sobre la resistencia R1 menos la resistencia equivalente. Y noten que esta expresión está bien despejada, R2 está bien despejada porque las variables que aparecen a la derecha de esta ecuación, en este lugar, no tienen ya el término R2. El R2 está ya aislado a la izquierda, o sea que ese término de la ecuación ha sido despejado de forma correcta, y esta sería por lo tanto la solución del ejercicio. A continuación les voy a proponer los ejercicios con el fin de que puedan repasar un poco los temas que hemos visto hasta el momento. El primero de ellos va a ser determinar si el siguiente par de ecuaciones dadas es equivalente. Noten que aquí en el primer ítem ustedes tienen la ecuación 4y menos y-1 igual a 2, y la segunda ecuación con la cual la van a comparar es la ecuación 3y igual a 1. Van a identificar si este par de ecuaciones es equivalente. Lo mismo para este otro par de ecuaciones y para este otro par de ecuaciones en color azul, de acuerdo a la definición que dimos de equivalencia de ecuaciones. El segundo ejercicio consiste en resolver la ecuación dada utilizando los métodos que vimos en estos videos. La primera ecuación es 2x menos 2 que multiplica a x menos 1, todo esto multiplicado por 5 igual a 4x. Tenemos aquí la segunda ecuación en color rojo y la tercera ecuación en color azul. La idea es que obtengan una cadena de ecuaciones equivalentes utilizando las operaciones que podemos realizar sobre ecuaciones, que es sumar en ambos lados por una cantidad real, o dividir ambos lados de la ecuación por una cantidad real diferente de 0, o bien multiplicando por una expresión variable, pero ya saben que deben de tener en cuenta que se pueden generar soluciones extrañas y por lo tanto deben de verificar la solución obtenida. El ejercicio 3 nos propone lo siguiente: halla el valor de la constante d de modo que la ecuación 2x menos 1 sobre x más 2 menos x más d dividido entre x más 2 sea igual a 0. Bueno, igual a 0 no tenga soluciones. Pueden haber valores de d para los cuales esta ecuación sí va a tener solución o soluciones, como pueden haber valores de d para el cual esta ecuación no tenga solución o soluciones. Ese sería el ejercicio. Y el ejercicio 4 es uno un poco más aplicado, que nos dice lo siguiente:
Para un gas ideal a baja presión, el volumen B a T grados Celsius o grados centígrados está dado por la siguiente expresión lineal. B igual a una constante B sub 0 que multiplica a 1 más T, que sería la temperatura, entre 273,15. En este caso B sub 0 es el volumen a 0 grados centígrados de ese gas. La pregunta es la siguiente: ¿a qué temperatura se tiene que el volumen de ese gas es 3/4 de el volumen a 0 grados centígrados para un gas ideal a baja presión? Entonces el ejercicio es bastante simple. Lo que hay que hacer es tomar B, sustituirlo por 3/4 de B sub 0 y sencillamente despejar el valor de la variable T. Eso nos va a dar la temperatura que nos está pidiendo este ejercicio. Vamos a comenzar ahora con el tema de ecuaciones polinomiales. Vamos a analizar a profundidad y a detalle las ecuaciones cuadráticas, que serían un caso especial de este tipo de ecuaciones. Una ecuación polinomial de grado n simplemente va a ser una ecuación de la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más puntos suspensivos más a sub 2 por x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0, que sería el término independiente de este polinomio, que claramente es un polinomio en variable x con coeficiente principal a sub n diferente de 0. Entonces vamos a tomar todo este polinomio de grado n y lo vamos a igualar a 0. Esta sería la ecuación general, pero cuando nosotros comenzamos a darle valores particulares a la n, al grado de esa ecuación, vamos a obtener ecuaciones particulares. Para n igual a 1 obtenemos exactamente la ecuación lineal que ya trabajamos en el video anterior, y tiene la forma a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0, donde a sub 1, que es el coeficiente principal, es un número real diferente de 0. Para n igual a 2 vamos a obtener lo que vamos a llamar, o lo que vamos a conocer como una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque vamos a tener un polinomio de grado 2 igualado a 0, donde este coeficiente principal va a ser un número real diferente de 0. ¿Y cuál es la estructura? A sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0. Como el caso de n igual a 1 ya lo analizamos en uno de los videos anteriores, vamos a comenzar a analizar el caso n igual a 2. O sea que vamos a estudiar en lo que sigue a detalle las ecuaciones cuadráticas. Entonces comencemos con ese tema. Una ecuación cuadrática tiene la forma estándar: ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son constantes reales con a diferente de 0. Este coeficiente principal debe ser diferente de 0, porque si fuese 0 obtendríamos que una ecuación lineal, tema que ya analizamos. Por eso es que suponemos que ese coeficiente debe ser diferente de 0. Nos interesan los métodos o las formas que hay, por lo menos las más básicas, para resolver este tipo de ecuaciones. Y aquí es donde va a entrar el tema de factorización. Por eso es bastante importante que sepamos factorizar polinomios de grado 2. Por lo menos cuando se dejen factorizar. Cuando no se dejen factorizar, vamos a ver el método de completación de cuadrados y el método de la fórmula cuadrática, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, como lo dije, estas ecuaciones las vamos a poder resolver fácilmente cuando se dejen tratar por el método de factorización. Y una de las propiedades de los números reales que vamos a utilizar y que hay que tener muy presente para lo que sigue es la siguiente: si usted tiene que dos números reales al multiplicarse dan como resultado igual a 0, entonces el primer número real es igual a 0, que sería el número real a, o el número real b tiene que ser 0. Esta propiedad va a ser de bastante importancia para poder resolver
este tipo de ecuaciones, así que tengámosla en cuenta. Entonces comencemos con el primer método, que se va a llamar solución por el método de factorización. ¿En qué va a consistir este método? Simplemente vamos a tomar ese polinomio dado en dos variables y vamos a factorizarlo por los métodos de factorización de polinomios cuadráticos que aprendimos en los videos anteriores. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que se nos da la ecuación cuadrática 2x al cuadrado más 5x menos 3 igual a 0. Utilizando uno de los métodos que aprendimos en uno de los videos relacionados con el tema de factorización, podemos ver que la factorización de este polinomio, que está a la izquierda, es exactamente x más 3 que multiplica al polinomio lineal 2x menos 1. Ustedes lo pueden comprobar sin mayor problema. Noten que como el coeficiente principal es diferente de 1, van a tener que multiplicar y dividir esta ecuación por 2, ¿cierto? Para poder aplicar la técnica que vimos en esos videos. Entonces noten, este factor que tenemos aquí, este término lineal encerrado entre paréntesis, está multiplicando este otro término lineal que está encerrado entre paréntesis. Tenemos dos variables reales multiplicadas y que nos dan como resultado 0. Por esa propiedad que les dije que hay que tener en cuenta que vamos a tener que el primer factor tiene que ser igual a 0, lo cual implica que x más 3 es igual a 0, y aquí nosotros podemos concluir, despejando la x, que x tiene que ser menos 3. O bien, 2x menos 1, el segundo factor, tiene que ser igual a 0, de lo cual nosotros podemos concluir que x es igual a 1/2. Aquí despejamos la x por los métodos aprendidos para resolver ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Ustedes pueden verificar que x igual a menos 3 y x igual a 1/2 son raíces o soluciones de esta ecuación. Es decir, cambie usted la x sea por menos 3 o por 1/2, va a hacer que esta ecuación se satisfaga. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación cuadrática va a ser el conjunto que tiene como elementos al menos 3 y al 1/2. El hecho de que sean dos soluciones es una característica intrínseca de las ecuaciones de segundo grado o de las ecuaciones cuadráticas. Toda ecuación cuadrática va a tener un total de dos soluciones. Más adelante nosotros vamos a aprender que analizando los coeficientes de la ecuación cuadrática nosotros vamos a poder clasificar directamente, sin necesidad de resolver la ecuación, cómo van a ser esas raíces o esas soluciones, pero lo haremos más adelante. Veamos otro ejemplo. Supóngase que nos dan la ecuación 12x al cuadrado más 5x igual a 18. La pregunta es, ¿será que esta es una ecuación cuadrática o no es una ecuación cuadrática? Primero que todo, la expresión debe de tener términos que sean exclusivamente polinomiales. Si no contiene términos que sean polinomiales, claramente no va a ser una ecuación polinomial. Por ejemplo, tener x elevada a la 1/2, a la 1/3, a la menos 1/2, etcétera, no van a ser ecuaciones polinomiales. En este caso, si se trata de una ecuación cuadrática, tenemos el término 12x al cuadrado, que es una expresión polinomial, tenemos el 15x, que es una expresión polinomial, y el 18 también es una expresión polinomial. El problema es que esta ecuación no está dada en su forma estándar. La forma estándar de una ecuación cuadrática es todo el polinomio igualado a 0. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este 18 al otro lado a restar para que nos quede precisamente la siguiente ecuación equivalente. 12x al cuadrado más 15x menos 18 igual a 0. Ustedes hubiesen podido pasar estos dos términos al lado derecho, pero es más sencillo pasar un término que pasar dos términos, por eso pasamos este 18 al lado izquierdo. Y también nos interesa mucho de que el coeficiente de la x al cuadrado sea positivo para no tener más adelante problemas con los signos. Entonces, por eso es más recomendable en este caso pasar el 18 a la izquierda.
Noten que el 12 es múltiplo de 3, este coeficiente, el 15 es múltiplo de 3 y el menos 18 también es un múltiplo de 3. Por lo tanto, nosotros podemos factorizarle un 3 a cada uno de esos términos. ¿Y cómo nos quedaría entonces esta expresión, la que tenemos aquí abajo? 3 que multiplica a 4x al cuadrado más 5x menos 6. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por menos 6, menos 18. En ambos lados de la ecuación, para eliminar este 3, este factor, podemos dividir por 3. Y de esta manera obtenemos esta ecuación cuadrática equivalente, que sería 4x al cuadrado más 5x menos 6 igual a 0. Ahora vamos a tomar esa ecuación polinomial, específicamente el término izquierdo, que es el polinomio, y lo vamos a factorizar utilizando los métodos que ya conocemos. ¿Qué nos va a dar? 4 por x menos 3, que multiplica a x más 2. Entonces escribimos este polinomio como un producto de factores lineales y tenemos dos factores lineales igualados a 0. Por lo tanto, el primer factor, que sería 4x menos 3, tiene que ser igual a 0, de lo cual vemos que x es igual a 3 cuartos. Solucionamos esta ecuación por el método de las ecuaciones lineales y nos va a dar 3 cuartos. O también tiene que ocurrir que el factor x más 2 sea igual a 0. De aquí nosotros podemos despejar de manera sencilla la x y vamos a obtener que x es igual a menos 2. Por lo tanto, el conjunto solución va a estar conformado por x igual a menos 2 y x igual a 3 cuartos. Ustedes pueden verificar que cada una de estos valores de x son efectivamente soluciones de esta ecuación, sustituyendo la variable x por una de ellas en cada caso. Vamos a finalizar este video con este último ejemplo y en el otro continuamos con este tema. Supongamos ahora que nos dan la siguiente ecuación cuadrática. Ya está organizada en su forma estándar: 4x elevado al cuadrado más 4x más 1 igual a 0. Y la vamos a solucionar por el método de factorización. Noten que el término 4x al cuadrado se puede escribir como 2x, todo ese monomio elevado al cuadrado, y 4x se puede escribir básicamente como 2 que multiplica 2x y que multiplica 1. O sea, 2 por 2, 4x. Y aquí el producto por el número 1 es por conveniencia. Si lo escribimos de esta forma, noten que aquí en la mitad vamos a tener el doble producto del primer término, que sería 2x, por el segundo término, que sería 1. Esto nos dice que este trinomio es precisamente un binomio elevado al cuadrado y sería el binomio 2x más 1 elevado al cuadrado, que sería 2x elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término. Por eso es que escribimos aquí el 1 entre paréntesis más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Entonces tenemos este binomio 2x más 1 al cuadrado igualado a 0. Pero 2x más 1 elevado al cuadrado se puede escribir simplemente como 2x más 1 por 2x más 1, es decir, multiplicado por el mismo. Y nuevamente aplicamos esa propiedad de los números reales. Tenemos un producto de números reales igualado a 0. Podemos concluir que el primer término, que es 2x más 1, tiene que ser igual a 0, de lo cual, al solucionar esta ecuación lineal, obtenemos que x es igual a menos 1/2. O bien, el segundo factor, que es precisamente igual al primer factor, es 2x más 1, tiene que ser también igual a 0, de lo cual concluimos la misma respuesta: x igual a menos 1/2. Por lo tanto, el conjunto solución solamente está conformado por el número real menos 1/2. Hay algunas ecuaciones cuadráticas que tienen una única solución, pero noten que esa única solución se repite en 2 veces. En esos casos, ese tipo de soluciones la vamos a llamar raíces de multiplicidad 2, porque se repiten un total de 2 veces como solución en la ecuación.
Y bien, con esto terminamos este video. Los invito a que continúen con el siguiente.